¿Qué show, gente? Hoy tenemos que hablar de los últimos capítulos de Tengoku. Hace un año que no hablamos de este manga y han pasado un montón de cosas, siendo la más importante la revelación sobre cuál de los hijos de Tokio es el clon. Para que no nos perdamos, voy a dividir este video en varias partes. Recuerden que esta es una obra que se narra en diferentes líneas de tiempo, casi siempre de forma simultánea, y es por eso que es muy fácil perderse. Si tienen alguna duda, les recomiendo ver los videos anteriores de este manga. Por si acaso, hay una lista de reproducción en el canal. Y para refrescarles la memoria, la última vez que hablamos sobre este manga fue cuando tocamos el tema de la supuesta medicina que Mikura le dio a Maru. En ese entonces nos enteramos que no era ninguna medicina sino un virus mortal hecho única y exclusivamente para eliminar al clon, ya fuera el propio Maru o el niño que se quedó con Tokio y Kona, Yamato. En estos últimos capítulos se habló bastante sobre la vida de este personaje, de lo que hicieron sus padres y cómo se encuentran todos en la actualidad, así que prepárense porque se vienen muchas revelaciones, prácticamente un año de revelaciones. Antes de pasar con temas del pasado, primero tengo que hablarles brevemente del arco de la glucosa. Tras salir de la sede central del Ministerio de Reconstrucción, Kiruko y Maru se fueron a buscar a Yamato. Les dijeron que se encontraba en Kyushu y con ayuda de Nata hicieron lo posible para encontrar a esta persona. En el camino sufrieron muchos problemas, siendo el más importante el de la glucosa. Necesitaban eso para que Nata siguiera funcionando, y así es como dieron con la aldea Inori, un lugar que destacaba por su tranquilidad y donde la gente esperaba encontrar el paraíso a través de la realidad virtual. Ellos encuentran este pueblo porque Maru detectó el movimiento de un Hiruko en forma humana. Los de la aldea habían secuestrado a una chica, otro de los tantos estudiantes de la Academia Takahara, y querían hacerla pasar como el asesino de una mujer de la aldea. Hicieron eso para mantener la falsa paz que se vivía en ese lugar, ya que no tenían forma de encontrar al verdadero culpable, pero con la ayuda de los protagonistas se dejó en evidencia esta estratagema. Cuando llegaron a la aldea, los contrataron para supervisar el juicio de la supuesta asesina, y aunque destaparon la corrupción de quienes los habían contratado, de todas maneras, estos les pagaron lo acordado, les dieron una buena cantidad de glucosa. Lo interesante con este arco es que, como en muchos otros lugares que han visitado los protagonistas, la gente ya no razona de la misma manera. En la aldea Inori veían la realidad virtual y la IA generativa como la única forma de desconectar de la realidad, como su única salvación ante un mundo completamente roto. Esto los convirtió en unos fanáticos y si bien al principio esta adoración parecía inofensiva, al final las cosas se salieron de control. Una vez la verdadera asesina se entregó, una de los mandamases de la aldea la mató y le hizo creer a todos que había alcanzado la iluminación. Una verdadera locura, pero eso no fue lo único relevante de este arco, ya que en términos de lore, tuvimos cosas muy interesantes. Por un lado se logró evitar la muerte de Nekiji, la chica que querían juzgar injustamente, y por otro, Kiruko logró hacer que alguien revelara las fotos que se encontraban en la cámara de Ran, esa que Funayama le había dado en capítulos anteriores y que contenía pruebas de los experimentos de Robin. Más adelante volveremos a tocar ese tema, pero antes tenemos que viajar al pasado, a la época en la que se fundó el Ministerio de Reconstrucción. En octubre de 2025, unos 14-15 años antes de la historia del presente, Aoshima regresó a la isla Izukunoe y rescató a los que se habían quedado tras el ataque al gobierno, es decir, a Sawatari, Kona, Tokio, etcétera, etcétera. Junto a estos personajes fundaron el ministerio en el año 2026, por cierto el nombre de la organización fue idea de Tokio, y a partir de aquí es cuando comenzamos a ver un montón de despedidas. Digamos que cada uno de estos personajes quiso buscar su propio camino. Al principio estaban satisfechos viviendo juntos como una familia, pero tras ciertos incidentes eso cambió. El primero fue la muerte de Nonoko, un niño/niña, porque tenía problemas de identidad, producto de haber nacido hermafrodita, quien murió por culpa de la enfermedad de los Hirukos y quien a los pocos días renació como un monstruo. Michika se encargó de vencerlo, pero esto causó mucha más preocupación y miedo en los demás. El segundo incidente está relacionado directamente con el anterior, y es que tras la muerte de Nonoko, Sawatari le confesó a Aoshima que ellos fueron los culpables de eso, por haber jugado a ser Dios. Le explica que los de la primera generación de Hirukos, es decir la de Asura, se veían como extraterrestres porque cuando los diseñaron llevaron al límite sus características. Le explica esto porque debido a que intentaron cambiar las cosas en las siguientes generaciones, haciendo lo posible para mantener la forma humana, lo que obtuvieron fue un efecto secundario e inesperado, la transformación en monstruos. Eso es lo que deduce Sawatari basándose en lo que vio durante los últimos años, y añade que ni Tarao ni Nonoko deben estar muertos, solo están esperando a ser activados o eso es lo que cree. Importante mencionar que como no pudieron destruir el núcleo de Nonoko, lo lanzaron al río esperando que se fuera lo más lejos posible. No fue la mejor solución y Maru sería testigo de ello años más tarde. Pero volviendo con la charla,
Sawatari también menciona que cuando nació Asura, la directora estaba encantada porque ya tenía un recipiente perfecto. Recordemos que ella quería enviar su cerebro al cuerpo de este chico. En esta parte es cuando Kona decide mostrarse, se hace visible para todos, dando a entender que escuchó toda la conversación, y deduce que Asura murió para evitar ser un recipiente. No culpa a Sawatari por ello, pero de todas maneras decide irse del ministerio con su familia. No sería el único en hacerlo, ya que Oma también se iría. Basándose en una predicción de Momoika, saldría a buscar a Mimihime. Michika y Kuku la acompañaron y tras encontrarla se separó de estas dos. Como dije antes, cada uno de estos chicos fue encontrando su propio camino, y ahora es cuando tenemos que hablar de lo que sucedió con Kona y su familia después de abandonar el ministerio. Durante los años posteriores, Kona dedicó su vida a dibujar las imágenes profecías que Asura le mostró antes de morir. En ellas vio la enfermedad de los Hirukos y supo que su familia estaba en riesgo. Debido a esto, le pidió a Tokio que usara su poder para convertirse en piedra, así podría evitar la enfermedad durante más tiempo y mientras tanto él buscaría una cura. De esta manera es como regresa al ministerio con Yamato. Le explica la situación a Sawatari y junto a este salen de viaje por todo el país con la esperanza de encontrar una solución. En uno de sus viajes se encuentran con un Hiruko que no tenía nada que ver con los de la academia. Esto le hace pensar a Sawatari que tal vez esa enfermedad siempre ha estado presente en los genes de los humanos. Es solo que en los chicos de la academia se activa con mayor facilidad. Esto explicaría por qué Kiruko y Maru encontraron a un Hiruko de cientos de años en capítulos anteriores, ese que estaba siendo custodiado por una familia de incestuosos, creo. El hecho es que vencer al Hiruko no les resultó muy fácil, pero con ayuda de Kona logran sepultarlo bajo una pila de escombros. Aquí es cuando el poder de Kona se hace más evidente. Ya lo habíamos visto en acción cuando espió a Sawatari y a Oshima, pero en esta cacería se aclaró todo. El chico puede hacerse transparente a voluntad, y si bien no parece la gran cosa, es algo que hay que tener en cuenta para lo que les voy a decir más adelante. Lo importante es que esta sociedad entre Kona y Sawatari parecía estar dando frutos, pero cuando llegaron a Asakusa, la ciudad donde vivía Haruki y su hermana, Kona le reveló a su amigo que su viaje era una mentira, nunca buscó una cura. Él ya estaba infectado y solo quería alejarse lo más lejos posible de Tokio. Esto debido a que en uno de sus dibujos, la chica era acechada por un monstruo. Kona creía ser ese monstruo y por eso hizo lo que hizo. Antes de morir le pidió a Sawatari que lo sellara para que no volviera convertido en un monstruo. Sawatari guardó su núcleo en una caja y lo enterró en las afueras de la ciudad. Sabía que enterrar a los Hirukos funcionaba, lo aprendió de su viaje con Kona, pero el dilema aquí es que cuando sepultó a su hijo adoptivo, fue visto por nada más ni nada menos que Robin y considerando cómo funcionaba el poder de Kona, es más que obvio que quien dejó a Haruki sin cuerpo fue este personaje. Lo más probable es que Robin desenterró su núcleo y desde allí empezó su fascinación por estos bichos. Sin embargo, aunque este haya sido el final de Kona, su hijo aún tenía una historia que contar y en vista de que su padre no regresó por él, decidió buscarlo por su cuenta junto a Nekichi. Yamato es el personaje más importante de esta obra a nivel de lore. Todo el mundo quiere encontrarlo y no es para menos. Todos dicen que tiene un poder especial, un poder que puede resolver el problema de los Hirukos. En realidad es el mismo poder que tiene Maru, ya que ambos son iguales genéticamente hablando, o bueno, casi iguales, porque uno morirá si lo inyectan con el virus. El tema es que Kona creía que Yamato sería capaz de salvar a Tokio de lo que vio en la profecía de Asura. Creía que esa fue la verdadera razón por la que su amigo decidió morir, además de lo de ser el recipiente de la directora. Kona le dijo esto a Sawatari cuando viajaron juntos, que Asura murió porque quería liberarlo de sus ataduras, quería que formara una familia. Sawatari no vio descabellada esa teoría, sabía que Kona había sido diseñado para servir a Asura, y si este no hubiera muerto, nunca se habría enamorado de Tokio. Asura era alguien capaz de ver el futuro, por lo que si fue capaz de llegar tan lejos con tal de que naciera el hijo de Kona y Tokio, es porque ese niño y su clon iban a ser muy importantes. Mikura es otra que también quería encontrar a uno de estos dos. Los necesitaba para vencer a Mina y así tomar el control de las instalaciones de la isla, pero como todos sabemos eso nunca sucedió, y aunque sí logró encontrar a uno de los chicos, a Maru, no se lo llevó a la isla. Claro, contrató a Kiruko para que lo llevara allí, al paraíso, pero aunque el chico logre llegar allá, ya no hay forma de que ella cambie el mundo. Asimismo, también está el tema del virus. Aún no sabemos por qué razón le pidió a Maru que inyectara a su gemelo. Capaz es porque al igual que los demás chicos representa una amenaza. Tal vez Mina le hizo algo al momento de clonarlo. El hijo de Kona y Tokio es natural, pero el clon no, y siendo que Mina quiere acabar con todos los humanos, no sería raro que le hubiera hecho algo. Aquí es donde tenemos que volver a preguntarnos cuál de los dos es el falso, Maru o Yamato. Una pregunta a la cual ya tenemos una respuesta. Cuando Yamato se quedó en el ministerio y jugaba a las escondidas con Nekichi, Mei y Chiru, escuchó a Momoika decirle a esta última que había otro Yamato,
uno que se encontraba muy lejos de allí, y no solo eso, ese Yamato venía con una medicina para eliminar al falso. Dice que cuando los dos se encuentren solo quedará uno y todos ellos, es decir los Hirukos, serán atrapados. Esto que dice Momoika es muy importante porque ella también es capaz de ver el futuro, y en ese futuro el original es quien lleva la medicina, es decir, el clon es Yamato. Aquí es cuando tenemos que volver a analizar el último dibujo de Kona, donde Tokio era rodeada por una sombra con cientos de ojos. Kona se alejó de ella para encontrar una solución a esta profecía, y creo saber por qué el poder de tanto Maru como Yamato es clave en esto. Al final del capítulo 79, todos los Hirukos desarrollaron una especie de alas con forma de ojo muy parecidas a las que tenía Sura antes de morir. Cuando digo muy parecidas me refiero a que son las mismas. Esto es solo una teoría, pero creo que todos estos bichos van a ir a buscar a Tokio. Eso es lo que significa el dibujo de Kona, y tal y como dijo Momoika, cuando Maru y Yamato resuelvan sus diferencias, es decir, cuando solo quede uno, todos ellos serán atrapados. Esto puede significar que una vez solo quede Maru, usará su poder para eliminar a todos los bichos que van tras de Tokio. Se nota que ya estamos cerca de cerrar esta historia, y en el presente las cosas también están muy avanzadas. Después de rescatar a Nekiji, los protas salieron con rumbo a Yamato, un pueblo con el mismo nombre del clon, y fue de allí de donde secuestraron a Nekiji. Diciendo que esta chica había salido del ministerio junto a Yamato, lo más probable es que el clon se encontrara en ese lugar. Por el camino las cosas se les vuelven a complicar, ven a Nekiji convirtiéndose en monstruo después de sucumbir a la enfermedad, Kiruko queda muy herida después de esto, asimismo Maru termina enfrentándose a Nonoko, y tras muchos otros obstáculos finalmente logran llegar a Yamato. En esa aldea, y esto ya es del último capítulo que salió, los dos conocen a este personaje, quien es el líder de la aldea, y no solo lo conocieron a él, sino también a su hijo, Watage. Ya estamos llegando a la conclusión de esta historia. Finalmente los dos hijos de Tokio se han encontrado. Yamato luce muy diferente de Maru, incluso tuvo un hijo, me imagino que con Nekiji, y será interesante ver qué sucede ahora. No sabemos si Yamato se comportará de forma hostil con ellos, o si escuchará lo que tienen que decirle. Recuerden que según la visión de Momoika, tras encontrarse solo quedará uno de los dos. La pregunta aquí es cuál sobrevivirá. Obviamente será Maru, pero uno nunca sabe. A eso también hay que sumarle lo de Watage. ¿Qué pasará con ese niño? ¿Tendrá el mismo poder que estos chicos, o tal vez él sí sea la verdadera clave para salvar a todos? El capítulo 84 va a estar bueno, y antes de terminar con este video tengo que mencionar algunos datos de vital importancia. El primero es que Nanoha ya se murió y se convirtió en el pollo ese que salía en los primeros capítulos. Segundo, se reveló que la madre de Aoshima era una de las personas que se encontraban en las cápsulas de Mina. Eso fue lo que descubrió su hija cuando se infiltró en la academia. Tercero, la empresa de esta señora, Noulung, fueron quienes crearon a todos los robots de la academia y curiosamente también desarrollaron las gafas VR del arco de la glucosa. Cuarto, ya sabemos que contienen las fotos que tomó Kiriko, salvo por las que muestran los experimentos de Robin. Kiruko ya las vio, pero no quiso mostrárselas a Maru por ser muy grotescas. Que hablando sobre Robin, al final del capítulo 79 vemos como este personaje dice que alguien lo está llamando, esto justo después de que todos los Hirukos desarrollaran alas. Y bueno, creo que eso sería todo por ahora. Con esa información ya hemos abordado el último año de este manga. Apenas fueron 12 capítulos desde la última vez que hablamos de esto, pero como es un manga mensual, sucedieron bastantes cosas. Como les dije antes, el capítulo 84 puede ser muy importante, si no es que el más importante hasta ahora, ya que finalmente se encontraron los dos hijos de Tokio, y si no estoy mal, saldrá a finales de este mes y cuando lo haga intentaré sacarle video. Dicho eso, ya llegamos al final de esta review. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción, y ahora sí, me despido. Hasta la próxima, el Psy Kongru.